Saludos estudiantes. En el día de hoy abordaremos el estudio de las respuestas inmunitarias dañinas al hombre. Como ustedes conocen, a pesar de vivir en un ambiente poblado de agentes biológicos potencialmente patógenos, solo en pocas ocasiones se presentan procesos infecciosos evidentes desde el punto de vista clínico, gracias al desarrollo de una respuesta inmune protectora. Pero no siempre es así, porque en ocasiones las respuestas inmunitarias ante determinados antígenos causan daño a los tejidos del hospedero, resultando perjudiciales para el hombre, como ocurre en las reacciones de hipersensibilidad. Al concluir el estudio de los núcleos de contenidos para esta semana, deben identificar las características generales de las reacciones de hipersensibilidad, teniendo en cuenta la procedencia, la localización y el número de exposiciones al antígeno, así como el carácter individual de la respuesta. Explicar con un enfoque clínico básico los mecanismos etiopatogénicos y las alteraciones morfológicas y funcionales, teniendo en cuenta los mediadores y efectores de la respuesta inmune como causa de daño tisular en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, de hipersensibilidad tipo 2, de hipersensibilidad tipo 3 y de hipersensibilidad tipo 4. Interpretar la utilidad de las evidencias de imagenología y de los laboratorios clínicos, de inmunología y de anatomía patológica para el diagnóstico y la pesquisa de trastornos inmunitarios mediados por reacciones de hipersensibilidad. En tu práctica médica vas a encontrar pacientes susceptibles a desencadenar una reacción alérgica localizada o generalizada después de ingerir algunos alimentos como mariscos o administrársele antibióticos como la penicilina. Estas reacciones pueden ir desde simples manifestaciones en la piel hasta el colapso vascular y la asfixia, provocando la muerte del paciente por una reacción anafiláctica generalizada. Estas reacciones que desarrollan los individuos se deben a respuestas inmunitarias indeseadas, capaces de desencadenar una respuesta inflamatoria que daña nuestras propias células y tejidos. Estamos hablando de las reacciones de hipersensibilidad que serán estudiadas en el día de hoy. Las reacciones de hipersensibilidad son respuestas inmunitarias inapropiadas que causan daño tisular. Los trastornos provocados por estas respuestas reciben el nombre de enfermedades por hipersensibilidad. Las reacciones producidas se basan en el mismo principio de la respuesta inmune fisiológica frente a patógenos. Por tanto, poseen especificidad y memoria inmunológica. Entre las características generales de las reacciones de hipersensibilidad tenemos: están desencadenadas generalmente por una respuesta descontrolada o excesiva contra antígenos exógenos como microorganismos, o endógenos como ocurre en las enfermedades autoinmunes
donde los antígenos son componentes propios. El daño hístico está relacionado con los efectores humorales o celulares de la respuesta inmune. La magnitud de la reacción inflamatoria depende del carácter individual de la respuesta. No todos los individuos responden de igual forma ante la estimulación antigénica. Son respuestas inmunitarias que siguen la dinámica de la respuesta inmune, donde en un primer contacto con el antígeno el individuo queda sensibilizado de tal forma que en exposiciones sucesivas al mismo antígeno se desencadena una respuesta inapropiada, con sintomatología clínica que a medida que aumenta el número de exposiciones, la respuesta es más rápida, es más intensa y produce mayor daño al organismo. Existen varios criterios de clasificación de las reacciones de hipersensibilidad, atendiendo al tiempo de aparición de las manifestaciones clínicas. Pueden ser inmediatas, cuando aparecen antes de transcurridas 24 horas del contacto desencadenante con el antígeno y están relacionadas con la aparición de anticuerpos, y tardías, cuando aparecen después de 24 horas del contacto desencadenante con el antígeno y están relacionadas con la presencia de linfocitos T específicamente sensibilizados. Según la clasificación atendiendo al mecanismo de daño tisular propuesta por Hell y Coombs, las reacciones de hipersensibilidad pueden ser hipersensibilidad tipo 1 o anafiláctica producida por anticuerpos de tipo IgE, hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica producida por anticuerpos de tipo IgG e IgM, hipersensibilidad tipo 3 o mediada por inmunocomplejos producida por inmunoglobulinas G, M o A, pero fundamentalmente por inmunoglobulina G. Hipersensibilidad tipo 4 o retardada, producida por células como linfocitos T sensibilizados y macrófagos. En tu estudio independiente, rememora las características físico-químicas de cada una de las inmunoglobulinas estudiadas en la asignatura Morfofisiología Humana 3. La hipersensibilidad inmediata o de tipo 1 es una reacción inmunológica que se desarrolla de forma rápida tras la combinación de un antígeno con un anticuerpo de tipo IgE unido a mastocitos y basófilos, en individuos previamente sensibilizados al antígeno. Con frecuencia, estas reacciones se les denomina alergia y a los antígenos que las suscitan se les denomina alergenos. La hipersensibilidad inmediata puede ocurrir como un trastorno sistémico o como una reacción local en dependencia de la naturaleza y localización del antígeno. Los antígenos que desencadenan esta reacción son exógenos, de naturaleza muy diversa, como el polvo doméstico, el polen, veneno de abeja, alimentos como mariscos, fármacos, agentes microbianos, productos químicos, las caspas de animales domésticos y los ácaros. La secuencia de acontecimientos en la hipersensibilidad tipo 1 consta de varias etapas, que comienzan con la exposición inicial al antígeno o fase de sensibilización. En individuos genéticamente predispuestos, cuando entra por primera vez el alergeno, este es capturado, procesado y presentado por las células presentadoras de antígenos a los linfocitos T CD4 positivos,
para que se diferencien en células cooperadoras tipo Th2. Estas células secretan interleuquina 4 y cooperan con las células B específicas para ese antígeno e inducen su diferenciación en células plasmáticas productoras de anticuerpos de clase IgE. La IgE producida se fija a receptores específicos presentes en la superficie de los mastocitos en diferentes tejidos y en los basófilos circulantes. En la segunda o sucesivas exposiciones al alergeno, este se une a la IgE que se encuentra en la superficie de los mastocitos y los basófilos, produciendo un entrecruzamiento entre dos o más moléculas de IgE, dando lugar a la activación celular con la liberación de mediadores preformados, así como la síntesis y liberación de nuevos mediadores. Al activarse el mastocito, se liberan mediadores preformados como la histamina, la heparina y los factores quimiotácticos de eosinófilos y neutrófilos. Los mediadores de nueva síntesis son mediadores lipídicos como prostaglandinas, leucotrienos y el factor activador de plaquetas. Se liberan además citocinas que son importantes en el reclutamiento de las células. Los mediadores son responsables de las alteraciones morfofuncionales que se producen. Algunos inducen una reacción inmediata del músculo liso y vascular que se caracteriza por vasodilatación que ocurre entre los 5 y los 30 minutos después de la exposición antigénica, mientras que otros en la fase tardía, que ocurre entre las 2 y 24 horas más tarde, estimulan el reclutamiento de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, basófilos y eosinófilos que participan en la respuesta inflamatoria. Los eosinófilos desempeñan un papel importante en esta fase, liberando sus proteínas que son tóxicas para las células epiteliales. Además, liberan sustancias como el leucotrieno C4 y el factor activador de plaquetas que amplifican y mantienen la respuesta inflamatoria sin necesidad de una nueva exposición al antígeno. La histamina produce vasodilatación y la contracción de las células endoteliales, lo cual favorece la salida de plasma hacia los tejidos. Ocurre la contracción del músculo liso intestinal y bronquial. Así, la histamina puede contribuir al aumento del peristaltismo y al broncoespasmo asociados a la ingestión del alergeno o al asma bronquial respectivamente. En su estudio independiente, con ayuda de la bibliografía básica y complementaria, revisa las principales citocinas que participan en esta respuesta inflamatoria de fase tardía. La forma de presentación en las enfermedades alérgicas varían según la vía de acceso y el grado de difusión corporal del alergeno. Estas pueden adoptar una forma localizada como la rinitis o el asma, o generalizada como la urticaria y las reacciones anafilácticas. Los síntomas clínicos tienen relación con la puerta de entrada del alergeno. La inhalación de pequeñas dosis de alergenos que implica a los mastocitos de la mucosa del epitelio nasal provoca la rinitis alérgica. Si el alergeno penetra en las vías respiratorias inferiores, produce el asma bronquial. Cuando el alergeno se ingiere, puede provocar alergias alimentarias
que se puede manifestar de diversas formas, ya sea por vómitos y diarreas, urticaria atópica o asma bronquial. Si el alergeno se administra por vía parenteral, ejemplo, medicamentos como la penicilina, puede producirse una reacción anafiláctica sistémica, que también puede ser desencadenada por picadura de abejas y ciertos alimentos. Para ilustrar las alteraciones morfofuncionales que ocurren en esta reacción de hipersensibilidad inmediata, tomaremos como ejemplo el asma bronquial, porque constituye una de las principales causas de visita a los servicios médicos de urgencia y es la entidad con mayor letalidad de todas las enfermedades alérgicas. El asma es una enfermedad crónica, debilitante, que se caracteriza por hiperreactividad bronquial a gran variedad de estímulos específicos y no específicos que causan inflamación pulmonar crónica, eosinofilia, producción excesiva de moco y niveles séricos de IgE elevados. En esta enfermedad, los ataques de constricción súbita y violenta del árbol bronquial son recurrentes y se manifiestan clínicamente por disnea y sibilancia, que puede amenazar la vida del individuo y en ocasiones ser fatal. En las alteraciones morfológicas macroscópicas del asma bronquial se puede apreciar pulmones distendidos por hiperinsuflación y pueden aparecer pequeñas áreas de atelectasia. Lo más notable es la oclusión de los bronquios y bronquiolos por tapones mucosos espesos y adherentes. Microscópicamente se observa abundante mucus, edema de la mucosa, engrosamiento de la membrana basal epitelial, hiperplasia de las glándulas mucosas, hipertrofia del músculo liso de la pared bronquial, acompañado de infiltrado inflamatorio a predominio de eosinófilos. En el estudio independiente resuman la acción de los principales mediadores que participan en el mecanismo etiopatogénico que causan las alteraciones morfofuncionales en el asma bronquial, acudiendo a la bibliografía complementaria que aparece en el tema trastornos inmunitarios en el acápite de hipersensibilidad. Para el diagnóstico de las enfermedades alérgicas es necesario implementar varios exámenes de laboratorio e imagenológicos, dependiendo de la enfermedad en cuestión. No todos aportan por igual las evidencias necesarias para cada proceso en particular. Entre las pruebas más utilizadas están el hemograma y el conteo absoluto de eosinófilos, donde se demuestra una eosinofilia. La dosificación de IgE revela un aumento en la concentración sérica de este anticuerpo. El examen citológico realizado por el Laboratorio de Anatomía Patológica muestra un infiltrado leucocitario con predominio de eosinófilos. Entre las pruebas in vivo que permiten evaluar la sensibilización de un individuo ante un alergeno están las pruebas de alergia cutánea, que consisten en inocular extractos de alergenos y luego observar a los pocos minutos si en el sitio de la inoculación aparece una pápula pruriginosa localizada, lo que indica que el paciente tiene anticuerpos IgE específicos fijados a los mastocitos que están listos para responder ante una exposición antigénica. Estudia en el programa educativo Evidencias Diagnósticas lo referido a la utilidad de los exámenes de laboratorios e imagenología en el asma bronquial.
Las enfermedades por hipersensibilidad, como el asma bronquial, tienen un origen multifactorial. Los individuos que la padecen tienen predisposición genética y la exposición repetida a alergenos ambientales intensifica la respuesta inflamatoria y el daño al órgano afectado. Para prevenir las crisis o disminuir los síntomas, es necesario modificar estilos de vida inadecuados como el hábito de fumar del paciente o sus familiares, eliminar en el hogar los animales domésticos, el polvo, la humedad y otras fuentes conocidas de alergenos. Es importante pesquisar tempranamente a los individuos con predisposición genética para desarrollar una afección alérgica, con el objetivo de llevar a cabo acciones de salud y prevenir la aparición de la enfermedad, logrando mejor calidad de vida. En su estudio independiente deben hacer un cuadro resumen que incluya los siguientes aspectos de la hipersensibilidad tipo 1. Antígenos que desencadenan la reacción, efector de la respuesta inmune que participa, mediadores preformados y de nueva síntesis responsables de las manifestaciones clínicas y principales células que participan en esta reacción de hipersensibilidad. La hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica está mediada por anticuerpos de tipo IgG e IgM dirigidos contra antígenos localizados en células o en otros componentes del tejido como la matriz extracelular. En este caso, la reacción de hipersensibilidad es el resultado de la unión de los anticuerpos a los antígenos presentes en células como hematíes, plaquetas o estructuras como la membrana basal. Los mecanismos de daño tisular que participan en esta reacción mediada por anticuerpos incluyen la fagocitosis, el sistema del complemento y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, llevada a cabo por células citolíticas. Otro mecanismo patogénico es la disfunción celular provocada por anticuerpos dirigidos contra receptores de la superficie celular. La eliminación de las células diana se produce porque los anticuerpos que se fijan a estas células actúan como opsoninas y las hacen atractivas para la fagocitosis. Cuando los anticuerpos se depositan en las superficies de las células, activan el sistema del complemento y se liberan péptidos como el C3b que también opsonizan la célula, favoreciendo aún más la fagocitosis y la destrucción celular. La activación y el depósito de las proteínas del sistema del complemento sobre las células diana conduce a la formación del complejo de ataque a la membrana, que rompe su integridad al abrir poros en la bicapa lipídica, produciendo la lisis osmótica de estas células. La destrucción de la célula diana puede ocurrir mediante otro proceso denominado citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. En este caso, las células que están recubiertas con IgG son destruidas por la acción directa de las células efectoras como las células asesinas naturales o NK y otras células. Cuando el anticuerpo está dirigido contra antígenos de la matriz extracelular o la membrana basal, los anticuerpos se depositan en el tejido extracelular. La lesión resultante se debe a la respuesta inflamatoria y no a la fagocitosis o a la lisis directa de las células.
Los anticuerpos depositados al activar el complemento generan péptidos quimioatrayentes, como el C5A, que reclutan células como polimorfonucleares neutrófilos que se activan y liberan sustancias lesivas como enzimas que causan daño al tejido. Cuando los anticuerpos están dirigidos contra receptores de la superficie celular, se afecta la función de la célula diana, sin causar lesión tisular ni inflamación. Un ejemplo lo tenemos en la enfermedad de Graves-Basedow y la miastenia gravis. Entre los ejemplos de enfermedades producidas por esta reacción de hipersensibilidad están la eritroblastosis fetal por incompatibilidad RH, las reacciones transfusionales por incompatibilidad ABO, la anemia hemolítica autoinmune, el síndrome de Goodpasture, la fiebre reumática aguda por anticuerpos contra antígenos del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que reaccionan de forma cruzada con las células del miocardio. La miastenia gravis, donde los anticuerpos están dirigidos contra receptores de la acetilcolina, alterando la transmisión neuromuscular. La enfermedad de Graves-Basedow, donde hay anticuerpos contra el receptor de la TSH provocando hipertiroidismo, y la diabetes mellitus insulino resistente por anticuerpos contra el receptor de la insulina. La enfermedad hemolítica del recién nacido es una de las patologías más frecuentes y graves producidas por reacción de hipersensibilidad tipo 2. Aparece cuando la madre RH negativa ha sido sensibilizada previamente por los eritrocitos del feto RH positivo que han pasado a la circulación de la madre a través de la placenta, generalmente durante el parto. La madre RH negativa reconoce los eritrocitos fetales como extraños y desencadena una respuesta inmune produciendo anticuerpos de la clase IgG que atraviesan la placenta y en embarazos posteriores, si el feto es RH positivo, causan la destrucción de los eritrocitos fetales por los mecanismos estudiados en este tipo de reacción de hipersensibilidad, lo que provoca anemia hemolítica en grado variable. Las alteraciones morfofuncionales que caracterizan esta enfermedad están dadas por el aumento del tamaño del hígado, hepatomegalia, y del vaso, esplenomegalia, así como la coloración pálido-amarilla en la piel. La anemia produce hipoxia, ocasionando fallo circulatorio, hepático y edema. El edema puede ser tan intenso que produzca el cuadro conocido como hidrops fetal. El riesgo más grave es la afectación del sistema nervioso central, conocida como kernicterus, que es el depósito de pigmentos de bilirrubina en el parénquima cerebral, sobre todo en los núcleos de la base, y trae como consecuencias funcionales secuelas neurológicas a largo plazo. Para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido, se pueden pesquisar tempranamente a las mujeres con riesgo de presentar conflicto RH. Una evidencia diagnóstica importante es la prueba de Coombs indirecta, que permite detectar anticuerpos anti-RH en el suero materno para determinar si la madre se ha sensibilizado frente al antígeno D. La realización de la prueba de Coombs directa al recién nacido se utiliza para detectar la presencia de anticuerpos IgG unidos a la superficie de los eritrocitos. La enfermedad hemolítica del recién nacido
puede prevenirse mediante la inmunización pasiva de la madre con un concentrado de anticuerpos IgG purificados. Todas las mujeres RH negativas deben recibir la inmunoglobulina anti-D dentro de las 72 horas después del parto. La inmunoglobulina administrada induce la eliminación de los eritrocitos RH positivos fetales presentes en la circulación materna y previene la aloinmunización materna. Normalmente, siempre que un anticuerpo reconoce a un antígeno, se forman inmunocomplejos, que son eliminados por el sistema fagocito mononuclear. Cuando estos inmunocomplejos se producen en exceso o su eliminación está disminuida, estos pueden desencadenar una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Los antígenos que desencadenan esta reacción son solubles y se encuentran ampliamente distribuidos en las células y los tejidos. Las manifestaciones clínicas pueden ser sistémicas o localizadas. Los efectores que participan pueden ser de tipo IgG, IgM o IgA, pero fundamentalmente IgG. El daño se produce por depósito de inmunocomplejos con activación del complemento, reclutamiento de leucocitos y liberación de aminas vasoactivas, de citocinas y agregación plaquetaria. Los antígenos que producen la reacción por inmunocomplejos pueden ser exógenos o endógenos. Dentro de los exógenos están las proteínas extrañas como los antisueros y numerosos microorganismos que producen infecciones persistentes, dando lugar a la formación crónica de inmunocomplejos. Los antígenos endógenos que desencadenan este tipo de hipersensibilidad son constituyentes propios del organismo, como las proteínas nucleares. Hay dos formas principales de presentación en las enfermedades por inmunocomplejos. Una sistémica, conocida como enfermedad del suero, y otra localizada o fenómeno de Artus. Estas tienen lugar dependiendo de las proporciones relativas de antígeno y anticuerpo en el inmunocomplejo. Las enfermedades por inmunocomplejos más frecuentes cuando los antígenos son exógenos son la vasculitis en la etapa de recuperación de enfermedades infecciosas como la hepatitis vírica tipo B, el dengue, la enfermedad del suero por inyección de anticuerpos de otras especies contra el veneno de la serpiente, la glomerulonefritis post-estreptocóxica y la glomerulonefritis en la malaria. Cuando los antígenos son endógenos, tenemos como ejemplo de enfermedades por inmunocomplejos el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. La presencia de inmunocomplejos en la circulación no es motivo suficiente para que se produzcan efectos nocivos. La reacción tóxica se inicia cuando los inmunocomplejos se depositan, típicamente en las paredes de los vasos sanguíneos o en zonas extravasculares. La patogenia de la enfermedad sistémica por inmunocomplejos se divide en tres fases. Primero, la formación de inmunocomplejos en la circulación. Luego, el depósito de inmunocomplejos en los vasos sanguíneos y varios tejidos. Y finalmente, ocurre una reacción inflamatoria en los sitios de depósito de estos inmunocomplejos. Los principales mecanismos que producen esta inflamación son el sistema del complemento y los polimorfonucleares neutrófilos. La activación del complemento favorece la producción de anafilotoxinas como el C3A y el C5A, que provocan la degranulación de los basófilos, liberando aminas vasoactivas que aumentan la permeabilidad vascular y ocasionan la retracción
de las células endoteliales, lo cual favorece el depósito de inmunocomplejos en las paredes de los vasos sanguíneos. Por otro lado, los péptidos derivados del complemento con funciones quimiotácticas atraen a los neutrófilos en grandes cantidades al sitio del depósito de inmunocomplejos. Los polimorfonucleares neutrófilos atraídos por el estímulo quimiotáctico tratan de fagocitar los inmunocomplejos depositados, pero por el gran tamaño de estos complejos no lo logran y liberan una gran diversidad de sustancias proinflamatorias, entre ellas sus enzimas lisosómicas mediante exocitosis, que ocasionan el daño al tejido. Los inmunocomplejos tienen otros efectos diversos, incluyendo la agregación de las plaquetas y la activación de factores de la coagulación, lo que amplifica la respuesta inflamatoria e inicia la formación de microtrombos. En el estudio independiente, con el empleo de la bibliografía básica y complementaria, profundicen en las funciones biológicas del complemento, en la respuesta inflamatoria desencadenada por inmunocomplejos. Estudien los factores que pueden influir en que los inmunocomplejos se depositen y precisen cuáles son los sitios de depósitos más frecuentes de estos. A continuación, les presentamos dos ejemplos de enfermedades tipos producidas por este mecanismo de hipersensibilidad. La enfermedad del suero aguda, prototipo de una enfermedad por inmunocomplejos sistémica o generalizada, se produce por un exceso relativo de antígenos circulantes, que forman inmunocomplejos pequeños que persisten en la circulación. Ocurre al administrar sueros heterólogos en cantidades suficientes que son reconocidos como extraños y por tanto se comportan como senoantígenos, dando lugar a la formación de anticuerpos contra ellos, provocando que aparezcan en el organismo inmunocomplejos que se depositan y producen el daño que clínicamente se caracteriza por fiebre, erupción cutánea y artritis. En el estudio independiente, con ayuda de la bibliografía complementaria del tema Trastornos inmunitarios a cápite de hipersensibilidad, profundicen en el mecanismo patogénico de la enfermedad del suero producida durante la administración de antisueros de otra especie, como el antídoto del veneno de serpientes. La reacción de Artus es una reacción localizada producida por el exceso de anticuerpos en el lugar donde se inocula determinada cantidad de antígenos. Ejemplo, en las reinmunizaciones por vacunas. A nivel de las paredes de los vasos sanguíneos de la piel se depositan los complejos inmunes que desencadenan una reacción inflamatoria, produciendo una vasculitis aguda. Este fenómeno alcanza su máxima intensidad a las 4 a 10 horas después de la exposición inmunogénica, observando un área de edema visible con hemorragia intensa seguida ocasionalmente de ulceración. La alteración morfológica básica de la lesión por inmunocomplejos es la vasculitis aguda necrotizante, caracterizada por necrosis fibrinoide de la pared de los vasos sanguíneos e intenso infiltrado inflamatorio con predominio de polimorfonucleares neutrófilos. En las enfermedades por reacciones de hipersensibilidad tipo 3, las evidencias diagnósticas directas más útiles las aporta el laboratorio de anatomía patológica mediante la visualización del depósito de los complejos inmunes y del complemento a través de la técnica de inmunofluorescencia y de inmunistoquímica. Es posible tener evidencias indirectas
de la presencia de los inmunocomplejos a través de la cuantificación de estos en suero por métodos inmunoquímicos. En tu estudio independiente, realiza en un cuadro resumen una comparación entre las 3 hipersensibilidades estudiadas hasta el momento. Debes tener en cuenta el tipo de antígeno que causa el proceso, los anticuerpos que participan y las células y mediadores implicados en la respuesta inflamatoria, así como el mecanismo de daño tisular. La reacción de hipersensibilidad tipo 4 está mediada por células, específicamente linfocitos T sensibilizados por el antígeno. Incluye las reacciones de hipersensibilidad retardada mediada por células T CD4 positivas y la citotoxicidad celular directa mediada por células T CD8 positivas. Estas respuestas celulares son un mecanismo importante de defensa contra patógenos intracelulares como micobacterias, hongos, virus y ciertos parásitos, pero en ocasiones pueden provocar lesión tisular extensa y son patológicas. Las enfermedades más frecuentes e importantes donde se puede ver estas reacciones son las enfermedades granulomatosas como la tuberculosis y la lepra, producidas por micobacterias. La hepatitis B y la dermatitis de contacto son ejemplos de enfermedades que se producen con este mecanismo de hipersensibilidad. Para explicar la secuencia de sucesos celulares en la hipersensibilidad retardada, utilizaremos como modelo la respuesta frente al Mycobacterium tuberculosis. Cuando un individuo se expone por primera vez a este agente, las células presentadoras de antígeno lo captan y se lo presentan a los linfocitos T CD4 positivos, que los reconocen y se diferencian en células T cooperadoras de tipo Th1, que entran en la circulación y pueden permanecer como células de memoria durante largos periodos, a veces años. De esta forma, el individuo queda sensibilizado con el primer contacto. Ante una nueva exposición al mismo antígeno, las células T de memoria los reconocen y se activan produciendo citocinas como el interferón gamma y otras citocinas que van a activar a los macrófagos, lo que aumenta su capacidad de fagocitar y de destruir los microorganismos. La capacidad fagocítica intensificada y la acumulación de enzimas líticas de los macrófagos en la zona infectada ocasiona la destrucción del agente patógeno intracelular y se elimina con rapidez sin que ocurra lesión celular importante. Sin embargo, si el agente no se elimina porque tiene mecanismos para escapar de la fagocitosis, como lo hace el Mycobacterium tuberculosis, la reacción de hipersensibilidad retardada se prolonga y puede volverse destructora para los tejidos del hospedero, porque la reacción inflamatoria intensa se convierte en una reacción granulomatosa visible. Se desarrolla un granuloma porque la activación continua de los macrófagos los induce para que se adhieran con firmeza entre sí, asuman una forma epitelioide y a veces se fusionan para formar células gigantes multinucleadas. Estas células desplazan las células tisulares normales, forman nódulos y liberan enzimas líticas que destruyen al tejido circundante. En estos casos, la reacción puede lesionar los vasos sanguíneos y causar necrosis tisular extensa. Este es un ejemplo
de cómo las respuestas inmunitarias frente a un agente patógeno pueden resultar un arma de doble filo. Además de los mecanismos ya mencionados, existe un mecanismo dado por la activación de las células T citotóxicas, CD8 positivas, que actúan destruyendo células infectadas por virus, como por ejemplo los hepatocitos destruidos tras la infección por el virus de la hepatitis B, que no es un virus citopático, sino que son los linfocitos T CD8 los que destruyen las células infectadas, que expresan en su membrana el antígeno vírico en el contexto de las moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad HLA de clase 1. La inflamación y la destrucción celular masiva pueden llevar al enfermo a una insuficiencia hepática aguda y causar la muerte del paciente. La alteración morfológica característica de este tipo de reacción de hipersensibilidad es la formación del granuloma. Tomamos como modelo la infección por el bacilo de la tuberculosis, donde se observa un foco de necrosis gaseosa central rodeado por la reacción inflamatoria granulomatosa, constituida por un agregado de células epitelioides, rodeadas de linfocitos y con la presencia de células gigantes de tipo Langhans. El ejemplo clásico de la hipersensibilidad retardada es la reacción a la tuberculina, que se produce por la inyección intradérmica de la tuberculina, que es un componente de proteína y polisacárido del bacilo tuberculoso. En un individuo previamente sensibilizado, el enrojecimiento y la induración en el sitio de la inyección aparece entre las 8 y 12 horas, alcanzando su máximo de intensidad entre las 24 y 48 horas. Esta induración es producto del reclutamiento de células en respuesta al estímulo antigénico. Esta prueba se utiliza para determinar si un individuo ha estado en contacto con el Mycobacterium tuberculosis, pero su positividad no indica una infección activa. Es una prueba muy útil para evaluar la inmunidad celular. La anatomía patológica y la imagenología son útiles para identificar la presencia de la reacción inflamatoria granulomatosa. Profundicen este contenido por el material educativo Evidencias Diagnósticas, que aparece como bibliografía complementaria. Después del estudio de estas 4 reacciones de hipersensibilidad, completen el siguiente cuadro donde se precisan los elementos básicos de cada una de ellas. Incluya las características del antígeno que desencadena la respuesta, el efector de la respuesta inmune específica que participa, los mediadores que participan en cada una de ellas, las células involucradas en estas respuestas inflamatorias y el mecanismo de daño a células y tejidos. Una vez analizadas las reacciones de hipersensibilidad responsables de varios procesos patológicos, podemos concluir con los aspectos más importantes estudiados en este tema. Las reacciones de hipersensibilidad son respuestas inmunitarias inapropiadas que causan daño tisular. Están desencadenadas por antígenos exógenos o endógenos. Estas reacciones se manifiestan clínicamente de forma localizada o sistémica. La intensidad de la respuesta es inherente al individuo y aumenta con el número de exposiciones al antígeno. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 son respuestas inmediatas desencadenadas por antígenos exógenos.
están mediadas por anticuerpos de tipo IgE, unidos a mastocitos y basófilos. El daño tisular se produce por la liberación de mediadores. Las alteraciones morfológicas dependen de las formas de presentación de las enfermedades alérgicas, siendo característico el infiltrado inflamatorio con predominio de eosinófilos. La reacción de hipersensibilidad tipo 2 está mediada por anticuerpos de tipo IgG e IgM, dirigidos contra antígenos fijos localizados en la superficie de células u otros componentes del tejido. La destrucción de células y tejidos es llevada a cabo por células fagocíticas, el sistema del complemento y las células efectoras que median la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En las enfermedades provocadas por anticuerpos dirigidos contra receptores de la superficie celular, se altera la función sin inflamación ni daño tisular. La reacción de hipersensibilidad tipo 3 está mediada por anticuerpos de tipo IgG, IgM e IgA, dirigidos contra antígenos solubles ampliamente distribuidos en células y tejidos. El daño tisular se produce por el depósito de inmunocomplejos que desencadena una respuesta inflamatoria protagonizada por el sistema del complemento y los polimorfonucleares neutrófilos. Las alteraciones morfofuncionales dependen del sitio de depósito de los inmunocomplejos, siendo la vasculitis con infiltrado de neutrófilos una característica frecuente. La reacción de hipersensibilidad tipo 4 está mediada por células T y macrófagos. El mecanismo de daño tisular incluye las reacciones de hipersensibilidad retardada mediada por células T CD4 positivas y la citotoxicidad celular directa mediada por células T CD8 positivas. La reacción inflamatoria granulomatosa es la característica morfológica más importante. Las evidencias que aportan los estudios de imagenología y los laboratorios clínicos de inmunología y anatomía patológica son muy importantes porque ofrecen elementos esenciales para el diagnóstico y la pesquisa de múltiples procesos patológicos provocados por las reacciones de hipersensibilidad. En la próxima actividad continuaremos el estudio de las respuestas inmunitarias inapropiadas e indeseadas, desencadenadas por antígenos endógenos que pueden provocar respuestas lesivas contra constituyentes propios del organismo, capaces de causar un grupo importante de enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, donde el daño a las células y los tejidos están provocados por las reacciones de hipersensibilidad.